buenos días a todos. Gracias por venir. Voy a ser de los pocos que va a hablar de vídeo o de vídeo online y no muestre vídeo. Y vengo a hablar de vídeo online al final voy a acabar hablando de televisión y de GRPs. No sé si es por llevar la contraria, pero bueno, es lo que hay. Voy a hablar de GRPs porque al final lo que nos estamos dando cuenta, y ya han hablado mis compañeros anteriormente, es cómo están cambiando esos hábitos de comportamiento de los consumidores. Una de las ideas que se me había quedado en la cabeza, bueno, al final mi presentación se llama Reflexiones sobre televisión y sobre vídeo online, por no llamarlo batiburrillo de ideas que se te ocurren un día cuando estás dándole a repetir la alarma del móvil. Es decir, 7 de la mañana, suena el móvil, le das a repetir y mientras estás ahí en esa duermevela de me despierto, sigo durmiendo, de repente pues tu cerebro se activa y se te ocurren todas estas cosas. Entonces, como lo de batiburrillo de ideas queda un poco raro en un título, preferí poner reflexiones que queda como más profundo. Entonces, una de las cosas que me acordaba en ese momento que estaba medio despierto, medio dormido, era que la primera edición de Operación Triunfo, allá por el año 2002, había sido un récord de la televisión en audiencia. Como podéis ver, en la final el número de espectadores fue de 12,8 millones, con un share del 44,2%, y tuvo picos de audiencia de 15,4 millones, lo que suponía era que más de la mitad de la población española vio la final de Operación Triunfo en algún momento. Ese mismo año también me acordaba que la final de la Champions League, que fue Bayer Leverkusen-Real Madrid, la época de la 9ª Copa de Europa del Real Madrid, fue vista en torno a 10 millones de espectadores. Desde el año 2002 hasta el año 2017, pues obviamente han pasado 15 años y como justamente Operación Triunfo había vuelto, pues yo me hice la pregunta de ¿qué audiencia tendrá Operación Triunfo? Y la realidad es que del 27 de noviembre, que cogí un programa al azar, la audiencia que tuvo fue de 2 millones de espectadores. Es decir, no llegaba al 20% de ser. Y ese mismo día, el programa que más audiencia tuvo en televisión fue La que se avecina, con 3,1 millones de espectadores, en torno al 20% de ser. Claro, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿ha perdido audiencia la televisión? Bueno, la respuesta, obviamente, es no, pero no como televisión como la conocemos ahora, sino como contenido audiovisual. Estamos todos totalmente seguros de que vivimos actualmente en la época que mayor contenido audiovisual se consume y además sigue creciendo y esto es oportunidad para todos. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿dónde están los espectadores? Porque si Operación Triunfo en su primera edición en la final tuvo más de 15 millones y actualmente tiene 2, se me han caído 13 millones de espectadores por el camino. Claro, ¿dónde están los espectadores? Pues bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, podemos decir que los espectadores, entre otras cosas, están aquí. Si yo ahora mismo os dijera que levantaseis la mano a aquellos que hayan visto Juego de Tronos, Stranger Things, Perdidos o alguna cosa parecida, ¿cuántos de vosotros consumís este tipo de series? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Prácticamente, o sea, a pesar del foco, veo que hay mucha mano levantada. Pues sí, la respuesta está aquí. Y obviamente esto es Stranger Things, pero la respuesta está en Netflix, la respuesta está en Movistar, la respuesta está en HBO, la respuesta está en Vodafone Televisión, la respuesta, por supuesto, también está en YouTube, la respuesta está en Orange, en Amazon, en Sky, en Apple o donde lo queráis ver. Claro, ya no estamos consumiendo la televisión como la consumíamos hasta ahora. La televisión ha cambiado, o ese consumo de contenido audiovisual, mejor dicho, ha cambiado de forma radical. Se producen en todas estas plataformas, se producen más contenidos del que podemos ver. O sea, ¿alguien ha visto todas las series de Netflix? Es imposible. O sea, solo conozco un caso y es un chico un poco friki que estaba viviendo en Londres y dijo, macho, después de un año allí, que la gente es súper rara, que no hacía amistad con nadie, no sé qué, acabé viéndome todos los contenidos de Netflix. Digo, joder, eres mi héroe. O sea, quienes tenemos hijos pequeños, quienes tenemos hermanos pequeños o cuñados más jóvenes, o sea, es que la televisión tradicional no la consumen, pero ni por asomo. Y con lo que consumen es esto. Entonces, claro, la respuesta a esa migración de la audiencia está claro que pasa por todos estos sitios. Una de las cosas, Out ha hablado antes de un estudio que se llama The State of Content. En Gruppen también somos muy originales y también hemos creado un estudio que se llama The State of Content. Entonces, una de las cosas que más me llamaba la atención era un dato que venía sobre el incremento de los costes de los derechos de retransmisión de los deportes, el fútbol americano, el hockey, etcétera.
es que, no sé, yo creo que le falta medio telediario a que un player como YouTube, por ejemplo, acabe comprando el Mundial y nos obliga a todos a ver el Mundial en YouTube. Pero digo un YouTube, como digo un Netflix, un Movistar o lo que sea, con lo cual todo ha cambiado mucho. Intentando tener algún dato que no me gusta machacar demasiado, pero me parecía relevante, según el último estudio de la CNMC, que normalmente hace creo que una revisión semestral, hay en torno a 2 millones de suscriptores que ven vídeo bajo demanda con Movistar. En el caso de Netflix estamos ya con 1 millón de suscriptores. Aquí es donde se nos está yendo la audiencia. Obviamente esto lo que ha supuesto es un cambio en el consumo de los contenidos. Hemos pasado de un consumo pasivo, es decir, yo me sentaba delante de la tele y me comía lo que me ponían, y una oferta limitada en la que al principio solo había dos canales hasta que empezaron a venir las autonómicas y las privadas, a un consumo activo y con una oferta ilimitada. Es lo que he dicho, somos incapaces de ver todas las series. Cada semana llega un colega nuevo y te dice, oye, ¿has visto la serie no sé qué? No, no tengo tiempo. Entonces, al final, es imposible poder consumir todo el contenido que se genera. Esto es un estudio de Magna que se publicó la semana pasada y lo que nos dice es que por primera vez a lo largo del 2017 los ingresos por publicidad en digital han superado a los ingresos de la televisión. Obviamente, si esto lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio en el comportamiento de los consumidores y que cada vez consumimos el contenido audiovisual de una forma diferente, pues por supuesto esto tiene que verse llevado a un cambio en la inversión publicitaria. Entonces es algo que a lo largo del 2017 ha ocurrido y, como veis, en el futuro se va a acelerar aún más. Entonces, claro, no quiero ser agorero y ya algunos de mis compañeros han hablado sobre el futuro de la televisión, pero claro, ¿cuál es mi opinión sobre el futuro de la televisión? Pues os voy a decir que yo trabajé 12 años en Prisa, entré a trabajar en el año 99 en El País. En el año 99 El País iba como un auténtico tiro, o sea, la publicidad se facturaba a lo bestia. Y de repente, de la noche a la mañana, no digo de la noche a la mañana porque vino la crisis del 2000 o el 2001, etcétera, etcétera, algo cambió. Los usuarios cada vez consumían más contenido en digital y cada vez compraban menos periódicos. Lo que era un negocio redondo, y aquí muchos de vosotros también lo habéis trabajado en grupos editoriales, desapareció de la noche a la mañana. Entonces, no quiero ser agorero, pero sinceramente, yo lo he hablado con muchos de vosotros, para la televisión tal cual la conocemos hoy en día, no espero que tenga un buen futuro. Y el problema mayor que viene es que yo me pongo en su piel y les entiendo perfectamente. Si ahora un director comercial de cualquier cadena de televisión en España tiene que decidir entre su inversión presente y su inversión futura, obviamente va a decidir sobre su inversión presente. Su cuello, por no decir otra parte de su anatomía, depende de esa facturación. Entonces, nadie puede decir, sacrifico mi inversión a corto plazo, que es lo que estoy haciendo actualmente en televisión, que va de maravilla y factura una barbaridad. Es decir, no, vamos a dejar de hacer cosas en tele y vamos a pasarlo a digital. Entonces, claro, el problema de eso es que nunca encuentras el momento adecuado para dar el salto. Y el problema de eso es que cuando quieran tomar la decisión, como les ha pasado a muchos, o les ha pasado en general a los grupos editoriales, ya han venido otros, como los logitos que habéis visto ahí atrás, que ya les han comido la tostada. Entonces, la televisión actualmente, como la conocemos, tiene yo creo que los días contados, sin ánimo de ser agorero. Nosotros qué hemos hecho, y sabéis que los que me conocéis que no me gusta hablar mucho de mí o lo que hago en Grupem o lo que hago en Saxis. Una de las cosas con las que trabajamos en Saxis es con una DMP propia, con una Data Management Platform. Entonces logramos identificar, gracias a la información que nos provee Kantar, lo que llamamos Light TV Viewers. Light TV Viewers es aquel usuario que ve menos de 2 horas la televisión al día, ¿vale? Entonces, como os decía, venía a hablaros de GRPs. Una campaña estándar, con un coste GRP más o menos de 800 euros, podría tener más o menos esta evolución. Lo que vemos es que a medida que aumentamos los GRPs, aumentamos la cobertura de la campaña. He dicho que no quería ser agorero para la tele y ahora le voy a tirar una flor y es la verdad. No hay ningún medio actualmente que construya cobertura tan rápido y tan barato como la televisión. Y eso es una realidad y los de digital no nos podemos negar a ellos. ¿Qué ocurre con la cobertura de televisión? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Cuando estamos en torno a 10 puntos de cobertura, conseguir un punto añadido, un punto más de cobertura, nos cuesta 1,15 GRPs, es decir, unos 920 euros, teniendo en cuenta que el coste GRP es de 800.
Cuando llegamos ya a una cobertura de un 49, a un 50%, conseguir un puntito más de cobertura nos supone ya 3,7 GRPs, es decir, 2.963 euros. Siento el coñazo, pero esta es la realidad. Para los que solo seáis de digital, hay que aprender de tele también. Cuando llegamos a la cifra mágica, y repito, cifra mágica del 80%, conseguir un puntito más de cobertura supone 25 GRPs, lo que empieza a costar ya 20.000 euros. Digo cifra mágica porque la mayoría de las campañas, en el momento que tocan el 80% de la cobertura, todo lo que viene a posteriori no es tirar el dinero, pero casi. ¿Por qué? Porque si llegásemos a un 85% de cobertura, conseguir un punto más de cobertura nos costaría 100 GRPs, la friolera de 80.000. Y si ya estamos rozando los 90%, conseguir un puntito más de cobertura nos costará 120 GRPs, 96.000 euros. Si esto lo analizamos como lo hacemos nosotros recogemos data y tenemos data de lo que llamamos Light TV Viewers, Medium TV Viewers y Heavy TV Viewers. El Heavy ve 6 horas o más de 6 horas la televisión al día, el Medium en torno a 4 y el Light TV Viewer es aquel que ve menos de 2 horas. Si esto lo analizamos y partimos la misma gráfica que habéis visto antes, lo analizamos por tipo de usuario, lo que vemos es que para los Heavy TV Viewers, con 80 GRPs que lancemos, hemos alcanzado el 81% de la cobertura, es decir, ya vamos bastante sobrados. Para los Medium TV Viewers, llegar a ese 80% de cobertura nos suponen 190 GRPs. Y para llegar, la media es la línea amarilla, que es la que habéis visto en el gráfico anterior, para llegar a los Live TV Viewers necesitaríamos 1.000 GRPs y alcanzaríamos solamente el 75% de la cobertura. Esto en tele. ¿Qué ocurre con esto? Que lo que es una oportunidad para digital, para decir, en el momento que llegamos a saturaciones importantes, podemos atacar con digital para seguir aumentando las coberturas. Y luego, para ese público que se nos ha ido al Netflix, Movistar o lo que sea de turno, impactarle en la tele es carísimo y llegar a unas coberturas del 80% es carísimo. Por eso tenemos que utilizar esa data en Live TV Viewer para impactar a ese usuario y reforzar la campaña de tele. Si lanzásemos una campaña de tele normal, esa es una campaña que hicimos en el mes de marzo, es una bebida que manejamos en la casa. Lo que vemos es que la campaña para los Heavy TV Viewers llegó a una cobertura del 99%. Con una frecuencia de 10,6 OTS. En los Medium TV Viewers llegamos a una cobertura del 96,3%, 5,6 de frecuencia, pero sin embargo en los Lite nos quedamos en una cobertura del 65%. Claro, la oportunidad viene cuando lo que decimos es, hemos saturado o hemos reimpactado demasiado a los que consumen mucho la televisión y hemos abandonado o no hemos llegado, nuestro mensaje no ha calado en los que son Live TV Viewers. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogimos, en este caso, 35 GRPs de la campaña y los volcamos para atacar a los Live TV Viewers. Si nosotros hacemos eso, en lo que es la campaña de tele, el alcance, la diferencia que hay entre cobertura y frecuencia es mínima, no se nota. Es decir, quitar 13 GRPs de la televisión prácticamente no altera el dibujo. Pero, sin embargo, cuando lo mezclamos con audiovisual, cuando lo mezclamos o hablamos de una especie de cobertura audiovisual, lo que vemos es que gracias a la campaña de televisión, gracias a la campaña digital, en la tele seguimos con la misma cobertura y con una frecuencia similar para los Heavy TV Viewers, para los Medium TV Viewers, y hemos logrado llegar casi a la cifra mágica de cobertura del 80% de los Live TV Viewers. Entonces, el mensaje es tan sencillo como cogiendo una pequeña inversión de digital, de la televisión, que en este caso eran 13 GRPs, podremos lograr que las diferentes tipologías de usuario, en función de cómo consumen la tele, podemos llegar a que alcancen ese 80% de cobertura. Y hasta aquí los GRPs, no os aburro más. Bueno, pues esa mañana también estaba yo dándole vueltas a la cabeza, no sé por qué, pero mi cabeza se activa cuando me meto en la cama o cuando estoy a punto de levantarme, y se me ocurrieron una serie de analogías por las cuales iba a linkar el mundo digital con la tele. Cuando hablamos de digital, todos tenemos muchas preocupaciones y ya habéis oído a muchos de mis compañeros. En el mundo digital tenemos una gran preocupación por el brand safety, pero esto no difiere mucho de lo que ocurre en la tele. Os recuerdo que en el año 2011, noviembre del 2011, un programa que se llamaba La Noria entrevistó a la madre de uno de los, presuntos asesinos de Marta del Castillo. Y lo que ocurrió a continuación es que todos los anunciantes, o gran parte de los anunciantes que estaban en ese programa, abandonaron a la semana siguiente su publicidad.
eso es un problema de brand safety. No difiere mucho de lo que pasa actualmente en digital. La conclusión es tan simple como en el momento que el contenido no es el adecuado, la publicidad huye de ella. Estoy terminando ya. Gracias por el cartel. Viability. Otra de las palabras mágicas. Aquí, a los de digital, os tengo que dar una mala noticia. La televisión es 100% visible. Según los estándares que manejamos en digital, el vídeo sale a pantalla completa, salvo casos raros el sonido está activado, con lo cual, a diferencia de lo que ocurre en digital, la televisión es 100% visible. Pero ¿qué pasa con el VTR? En esos preciosos y pequeños cortes de volvemos en 7 minutos. ¿Qué ocurre? Estamos muy preocupados porque el VTR de las campañas de digital, pues a lo mejor están en torno al 60, 70, 75%. Y criticamos muchísimo a los digitales porque los anuncios no se ven al completo. Pues cuando llega el corte de volvemos en 7 minutos y yo me voy al cuarto de baño, o aunque esté en el salón directamente pongo mi atención en esto, ¿cuál es el VTR de esos anuncios que salen en medio del bloque? Lo único que pasa es que no los estamos midiendo, pero bueno, es una preocupación de digital y es una preocupación que debería empezar a tener la tele. Y por último, y no más importante, el tema de los ad blockers. Ayer leía el último artículo, creo que era de Zenith en este caso, que decía que los ad blockers estaban ya en un 28% y obviamente es una preocupación para digital. Pero también debe ser una preocupación para la tele que yo me esté grabando el programa de Bertín Osborne y lo veo al día siguiente. Yo soy target Bertín Osborne. Y cuando llega ese momento de bloque publicitario, hay un botón mágico que se llama pasar los anuncios a velocidad por 64. Estoy utilizando un adblocker, no estoy viendo los anuncios. Luego siempre me salto y tengo que rebobinar. Pero la realidad es que también existen los adblockers en televisión. ¿Qué ocurre? Pues que no se están midiendo. Entonces, alguien ponía en su ponencia, creo que era Javi, creo que era Nacho, que en Internet siempre nos han puesto el San Benito de todo se mide. Ya, pero es que hacia donde vamos también se va a medir todo. Entonces, a la televisión futura le va a pasar exactamente que al digital actual. Todo se va a medir si se ve el anuncio, si se salta, si se corta, si se escucha, etcétera, etcétera. Y nada, pues este era mi batiburrillo de ideas con el que quería contar y rellenar estos 15 minutos. Espero que os haya gustado y nada, muchas gracias a todos por venir.